Palabra viva. Ahora, si usted dispone una mano, mire esa cámara, Giancarlos, para allá, para que saludemos a los hermanos de las redes, televisión, radio. Dígale adiós a los hermanos que están en Nueva York, Chile, Perú, Costa Rica, Puerto Rico, España, Colombia, todos los países que nos sintonizan. Ustedes tienen esa familia, y yo también, esa familia espiritual. Abra su Biblia, Efesios capítulo 5. Saludamos a los hermanos de Radio Bonao Bendición, 800 AM. Saludamos a los hermanos de Yuna Visión esta noche a las 8. Y los hermanos de Telebendición que están ahora en vivo con nosotros. Efesios capítulo 6, vamos a leer del 21. 5. No vamos a discutir por un número. Efesios 5, 21. 21 hasta el 33. Por cierto, tengo mi Biblia aquí y tengo mi iPad aquí. Tengo las dos, pero voy a leer en mi Biblia. Quiero ser fiel a la instrucción. Amén. El texto lo usamos mucho en consejería matrimonial. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ninguna mujer se enoje, eso no lo dije yo, eso lo dice la Biblia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Bien, usamos este texto porque este texto repite como 4 veces la palabra, más o menos 4 o 5 veces la palabra que queremos enfocar. Si usted es de lo que da seguimiento a la instrucción, hemos estado hablando del hombre nuevo, de la novedad de vida en Cristo, lo que somos en vida, lo que somos en Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, yo creo que ustedes no necesitan mucho repetir ese texto, ya se lo saben, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas, o sea que nosotros somos nuevas criaturas. Lo que pasa es que esa nueva creación se va descubriendo en la medida que tú vas madurando. Pasa igual que los niños nacen y ellos saben que nacen porque tienen respiración, porque tienen hambre, porque tienen necesidades, pero en la medida que van creciendo se van descubriendo su propio cuerpo, descubriendo sus padres, su entorno, su vocabulario va creciendo y hasta su identidad se va definiendo en la medida que va madurando. Hoy día hay grandes problemas con los temas de identidad. En el último tiempo hemos hablado aquí sobre la identidad del creyente. La misma iglesia necesita retomar la firmeza de lo que dice la palabra. ¿Qué somos nosotros? Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo no soy lo que la percepción de la gente tenga de mí o lo que aún yo pueda tener de mí. Yo puedo tener una percepción de mí equivocada. Mucha gente la tiene, dicho sea de paso. Hay problemas de autopercepción en este tiempo por doquier. Por eso usted ve tantas distorsiones sociales, mentales, porque la gente tiene un problema de percepción de sí mismo. Y literalmente tiene que ver con los tiempos. Para estos tiempos se verán cosas que usted jamás en la vida pensó que la iba a ver, pero la está viendo. Pero la Biblia sigue siendo la Biblia y está ahí escrita y dice lo que nosotros realmente somos en Cristo Jesús. La diferencia es que algunos no lo han descubierto, otros sí. El que lo descubre camina seguro. El que lo descubre camina en certeza. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios dice de él. Sabe lo que Dios dice de él. Cree lo que Dios dice de él. Y vive como tal. Si Dios dice que yo soy hijo de Dios, yo lo creo.
Si la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, yo quiero vivir como hijo de Dios. Si la Biblia dice que Él es mi Padre, yo quiero entonces su paternidad. Y quiero vivir bajo el abrigo de mi Padre. Entonces, por falta de conocimiento, el profeta dijo, el pueblo perece. Estamos estudiando la identidad, hemos visto varias cosas de la identidad del creyente. En el último tiempo vimos que la iglesia, o sea, la congregación, nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo. ¿Lo recuerda? Primera de Corintios capítulo 6 dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, porque el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Por lo tanto, el cuerpo es la vasija donde Dios deposita el Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. El cuerpo es el templo de Dios. El corazón es el altar de Dios. Y lo que yo sacrifico es la ofrenda para Dios. Amén. Por eso hay que entender que en creyentes que ya han nacido de Dios, son cuerpo de Dios, son templo de Dios, tienen el altar para Dios, pero posiblemente el altar esté arruinado. Por eso hay que entender que en creyentes que ya han nacido de Dios, son cuerpo de Dios, son templo de Dios, tienen el altar para Dios, pero posiblemente el altar esté arruinado. ¿Por qué? Porque de lo que tú alimentes tu corazón estará tu boca hablando, estarán tus pensamientos fluyendo. Eso se cumple en todo el sentido de la palabra. Hay un efecto sociológico en las relaciones. Cuando usted se relaciona con personas de ciertas esferas, de ciertos círculos, usted aprende a hablar como ellos, a identificarse como ellos y hasta actuar como ellos también. Es evidente en nosotros, lo hemos dicho aquí muchas veces. Por ejemplo, un dominicano viaja a Puerto Rico y dura 6 meses en Puerto Rico. ¿Cómo usted cree que viene hablando? Viene hablando como un puertorriqueño. ¿Por qué? Porque su círculo lo absorbió. Y el hombre empieza, oye, bendito nene, válgame, mira para allá, mira cómo están las cosas, brother, las cosas están difíciles. No estoy haciendo algo extraño, es lo normal. Es lo normal, es lo normal. El pastor Choque es boliviano. El pastor Choque en los primeros días para nosotros aquí, para algunos era difícil entenderlo a Choque, ¿sí o no? Seamos sinceros, ¿sí o no? Pero ahora, ¿se hace difícil entender a Choque? No, ¿sabe por qué? Porque Choque se ha aplatanado ya. Ya Choque es aplatanado, ya Choque tiene un español aplatanado, pero ya él es ibaeño. Pero cuando vino el primer momento, primera instancia, hablar con Choque era un poco complicado porque su lexicología era diferente, su rapidez, su fluidez era diferente, y uno se quedaba, lo entendí, no lo entendí. Entonces, en la misma relación, tú te vas a España, dura un tiempo en España, y de repente vienes hablando pues como un español, pues chaval, tú sabes, todas esas cosas. Lamentablemente eso es real. Tú te juntas con un hermano en la fe, que es un hermano fervoroso, un gloria a Dios, aleluya, y tú terminas diciendo gloria a Dios, aleluya también. Eso es verdad, hermano. En los lineamientos políticos, tú te pones a hablar con un pledeísta de la escuela de Juan Bosch, un bochista. Algunos dicen que el bochismo vive. Yo creo que vivirá en los pensamientos de algunos. Y tú ves, por ejemplo, tú oyes al presidente Fernández hablando. ¿Y quién tú crees? Si tú no miras para atrás, ¿tú crees que está yendo Juan Bosch? Pues escúcheme de nuevo. Usted sabe que los tiempos, así mismo hablaba Juan Bosch, así mismito. Balaguer formó discípulos también. Usted ya Luis Toral hablando, no sé si está vivo Luis Toral, hablaba exactamente igual que Balaguer. Usted oye a los PRDistas, que son ahora PRMistas hablando, y son toditos iguales a Peña Gómez. ¿Por qué? Porque la formación de su liderazgo fue bajo esa sombrilla y aprendieron de su líder. Si nosotros escuchásemos al Señor hablar, hablaríamos como Jesús. Pensaríamos como Jesús. Actuaríamos como Jesús. Y el mundo nos conocerá porque actuamos según Jesús. Amén. Entonces, al no saber nuestra identidad, somos cuerpo del Señor, somos cuerpo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús. Pero nuestro altar todavía no ha sido purificado conforme a la santidad de Dios. En nuestro altar hay sentimientos, hay actitudes, hay comportamientos, hay complejos que dañan nuestro testimonio. Y por eso todavía no damos el nivel que Dios expecta de nosotros. Por eso el altar tiene que ser purificado. La ofrenda de nuestro altar es lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, cómo lo hacemos, en el espíritu que lo hacemos. Si entendemos que somos templo y en mi corazón hay pureza, en mi trabajo yo seré íntegro. Si entiendo que soy templo y en mi corazón hay pureza, en mi relación con mi esposa yo seré íntegro.
Si entiendo que soy templo y en mi corazón hay pureza, en mi relación fraterna, yo seré íntegro también. ¿Por qué? Porque entiendo que soy templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que son templos y en templos se han quedado. El templo es la parte física, la parte que nosotros consideramos el lugar de adoración. Los judíos no tenían templo. Es bueno que usted estudie un poquito. Los judíos no tenían templo. Los judíos conocieron el templo en Egipto. Los egipcios tenían templo. Los judíos tuvieron en el desierto un tabernáculo. Después Dios da mandamiento a través de David para que Salomón levantara un templo. 900 tantos años antes de Cristo se levanta el primer templo. Fue destruido por Nabucodonosor II. Después los judíos vuelven y levantan otro templo bajo el mandamiento del rey Ciro. Pero en una sublevación judía contra los romanos destruyen el segundo templo. 70 años después de Cristo. O sea, ya estando Jesús estaba el segundo templo. Ahora se está edificando el tercer templo. Para los judíos el lugar sagrado. Para los judíos el lugar de adoración. Por eso fue el conflicto de Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, donde la mujer samaritana, aunque era una mujer de bajo mundo, tenía conocimiento y decía, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, y nosotros los samaritanos decimos que en el monte de Gerizim. ¿Dónde que se va a adorar? Y Jesús le dice, mujer, la hora es, y ha llegado la hora viene, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Te digo que ni en Jerusalén ni en este monte, sino en todo lugar donde el nombre del Señor sea reverenciado, ahí hay adoración. Los templos se constituyen a raíz de un emperador romano llamado Constantino que quiso congraciarse con la iglesia con fines políticos y edificó templos para que la iglesia no viviera bajo las cavernas o bajo las cuevas, en catacumbas. Así se congregaba la primera iglesia, subterránea, así era que se reunían por la persecución. Constantino quiso congraciarse, le hizo templos para que la iglesia se reuniese públicamente y no hubiera persecución. Pero después la iglesia cobró tanto poder religioso en la mente del pueblo que el emperador lo ponía a la iglesia. De ahí nace el papado. Ahí nace el papado. Ahí nace el catolicismo romano. Dicho sea de paso, la palabra católico significa universal. La iglesia romana fue formada por Constantino, dándole forma y carácter a un papa o a un cardenal o a un obispo que gobernara la iglesia, pero controló tanto a la gente que llevó a la gente a poner ellos entonces el emperador. Y el Vaticano se constituyó en un gobierno, y lo es todavía un gobierno. No sé si ustedes lo saben. Es un gobierno todavía. Pero la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Jesucristo, entendida de que la iglesia no habita en templo de manos de hombres, somos el cuerpo de Cristo. Pero más que el cuerpo, somos la iglesia del Señor. Vamos a aclarar algo. En el Antiguo Testamento la palabra iglesia no aparece en ningún momento. Aparece la palabra congregación, asamblea de los santos, pero no aparece templo, no aparece la palabra iglesia. Le pedí arriba que me den la definición de la palabra iglesia para que ustedes la puedan copiar. Si me la pueden poner arriba. Le pedí que me la escribieran tal cual. La palabra eclesía. Lo vamos a definir para entonces mirar qué somos nosotros en este pacto. Si no la tienen arriba, yo la tengo aquí. Eclesía. Ek significa salir. Clesía es derivado del verbo kaleo, que significa llamado. En las culturas orientales se lee de la derecha a la izquierda. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso? Que no se lee de izquierda a derecha, como nosotros que leemos de aquí para allá. Ellos leen de allá para acá. Entonces ellos leen al revés. Entonces, si lo miramos al revés, ¿qué significa caleo? ¿Qué significa eclesía? Vamos a ver, ¿alguien conecta conmigo? ¿Qué significa? Llamados a salir. Eso es lo que significa iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos la confusión de decir, voy para la iglesia. No, amado, voy para el templo. La iglesia soy yo. Pero paradójicamente, el templo soy yo también. Lo que pasa es que la palabra iglesia era usada por los romanos para declarar una convocatoria de asamblea. Reunión de los convocados se llamaba, significaba para los romanos. La palabra eclesía significa reunión de convocados. Nosotros somos eclesía cuando nos reunimos convocados por el Señor. Pero aunque no seamos reunidos en grupo, yo soy parte de la eclesía porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Ahora bien, si yo no sé lo que soy, difícilmente sé mi función.
Nadie opera por encima de su capacidad. Es triste decirlo, pero mucha gente no sabe lo que es en la iglesia. No sabe si es codo, no sabe si es rodilla, no sabe si es tobillo, no sabe si es un hombro, no sabe si es cadera, no sabe si es costilla. No sabe. Y como no sabe, no puede operar. Necesita instrucción. ¿Aló? En este texto que leímos, vamos a ver cómo Jesús, por vía del apóstol Pablo, revela la relación que él tiene con su iglesia y lo compara con el matrimonio. Y vamos a empezar a estudiar hoy un poquito de lo que es la eclesía. Diga conmigo, eclesía. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es la eclesía? Yo soy la eclesía. Porque yo fui llamado a salir de un sistema. ¿Cuál sistema? El sistema del mundo, de pecado, de maldad, de injusticia y de iniquidad. Y fui llamado a salir de otro sistema. ¿Cuál? El sistema religioso. Suena extraño esto. En un templo que se esté diciendo salir del sistema religioso, sí. Porque las religiones son estructuras. Y las estructuras lo que hacen es que atan al hombre. Jesús vino para que el hombre sea libre. Y la libertad de la iglesia no se puede coaccionar por estructuras humanas. Lo que significa que yo puedo ser predicador en el campo y en la ciudad, en el monte y en el llano. En un carro como en un avión, puedo ser un predicador. Puedo ser un evangelista. Puedo ser un profeta. Puedo ser un maestro. Puedo ser eclesía en cualquier momento. Todo depende de mi revelación. ¿Qué es la iglesia? Los llamados a salir. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer varios textos donde menciona específicamente la palabra iglesia. Vamos a estudiar un poco, no lo vamos a pasar la mañana entera. Versículo 23, Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? De la eclesía, la cual es su cuerpo y él es su. O sea, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. O sea, que el que persigue la eclesía persigue a la cabeza también. Porque la cabeza está unida a la eclesía, al cuerpo. ¿Aló? Entonces, vamos a ir entendiendo qué somos nosotros de manera colectiva. Somos un organismo viviente. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo porque está compuesta por miembros. Y todos los miembros son diferentes, no todos son iguales. Por eso la complejidad del cuerpo de Cristo. Usted podrá creer que en África ahora mismo es posible, haya lugares donde se esté adorando al Señor y haya mujeres que tengan taparrabos. Y haya mujeres con los senos afuera. Tengo un pastor amigo que estuvo en África, en una zona completamente salvaje, y adoró, estuvo en una administración allá. Y él desde que llegó aquí, vino a mi casa y me trajo unos dátiles secos del desierto, muy, muy ricos. Rafi, tengo que hablarte. Dice, tengo que decirte cuántas cosas vi en África. Primero me sentí avergonzado. Digo, ¿por qué? Dice, porque los cultos duran 5 horas. ¿Cómo va a ser? Dice, sí, adoran en piso de tierra. Y lo que más me chocó es que las mujeres adoran seno afuera. ¿Cómo así? Dice, tú ves las mujeres danzando y ya tú sabes. Digo yo, ¿y cómo tú te manejaste en ese asunto? Me dice, no, yo me mantuve mirando todo el tiempo hacia adelante. Así. Digo yo, pero no por lo otro. Dice, no, porque me daba risa. No, porque en cierto modo, para él eso era tan extraño y tan nuevo que él se quedaba extraño. Pero amados, estaban adorando al Señor. En su cultura, en su realidad, estaban adorando al Señor. ¿Sabe usted cuál es la eclesía que más está creciendo en el mundo entero? La iglesia china. Y la iglesia china no tiene templos. La iglesia china está creciendo subterráneamente. ¿Sabe por qué? Porque está siendo la iglesia perseguida. Y en la persecución ha generado que los que verdaderamente adoran al Señor jueguen el cristianismo a vida o muerte. Hay países como Turquía, donde tú ser cristiano, para bautizarte te preguntan, ¿estás dispuesto a morir por causa de Cristo? Si no estás dispuesto, te dicen, sálgase. Te sacan del agua.
Porque en esos países donde hay persecución al evangelio, hay que ser cristiano de verdad. No ser un cristiano que va un día a la iglesia y que un día se acuerda de Dios, sino un cristiano que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Si leen la historia del que escribió "He decidido seguir a Cristo", ustedes llorarán y se avergonzarán. Yo la leí y me pasa lo mismo. El que escribió esa canción, "He decidido seguir a Cristo", perteneció a una tribu y se convirtió por un misionero americano. Y cuando el jefe de la tribu escuchó que se había convertido al evangelio, no había forma de retractarse. Lo que hicieron fue que le amenazaron a la familia. Le dijeron: si no renuncia, matamos a tu esposa y a tus hijos. Y empezaron por los hijos frente a él. Pusieron una espada sobre sus hijos y le dijeron: ¿persistes en tu fe? Y él decía: he decidido seguir a Cristo. ¡Fua! Primer hijo, cabeza volada. ¿Todavía no renuncias a tu fe? Y su esposa le decía: mi amor, he decidido seguir a Cristo. Segundo hijo, cabeza volada. Tercer hijo, cabeza volada. Mi amor. Cuando amarraron a su esposa para decapitarla: ¿no renuncias a tu fe? No renuncio a mi fe. Yo he decidido seguir a Cristo. Cabeza volada también a la esposa. El jefe de la tribu se bajó del trono y dijo: ¿qué tiene tu Dios que te hace tan firme? Yo quiero tener esa convicción que tú tienes, que está dispuesto aún a tu familia a renunciar con tal de agradarle. Amado, eso no abunda. La tibieza de la iglesia no es que la iglesia anda un día en la iglesia y un día en el mundo. Es que la iglesia le quiere caer bien a todo el mundo. Y eso es un error. Yo no sé el error del éxito, pero sí sé el error del fracaso. ¿Sabe cuál es el error del fracaso? Tratar de caerle bien a todo el mundo. Vas a fracasar porque no lo vas a lograr. Es imposible caerle bien a todo el mundo. A alguien tú le vas a caer mal. Alguien no te va a aplaudir. Alguien no te va a reír. Alguien no se va a reír contigo. Pero si tú tienes a Dios complacido, cumpliste el propósito. Por eso el que se define por Cristo, por ser iglesia, no se avergüenza de ser llamado iglesia. Amado, tú eres eclesía, tú eres llamado por Dios. Dios te llamó a salir de un sistema de pecado. Ya tú no vives para el mundo, vives para Cristo ahora. ¿Qué significa eso? Que yo no voy a trabajar, que yo no voy a estudiar, que yo no voy a tener vida. No, al contrario, que todo lo que tú hagas, lo hagas para la gloria y la honra del Señor. Que tú le des sentido a lo que haces. Tú no trabajas por un salario solamente. Tú no trabajas para mantener tu familia solamente. Tú no trabajas para llevar el pan solamente. Tú trabajas para glorificar a Dios y sea Dios glorificado en ti. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha prosperado, si Dios te ha dado abundancia, sea para mostrar su gloria y su bondad sobre ti, para que muchos crean que Dios tiene un pueblo en toda nación, tribu y lengua. Dios tiene un pueblo en la alta, Dios tiene un pueblo en la media y Dios tiene un pueblo en la baja, pero todos son pueblos de Dios. Aleluya. Versículo 24, Efesios 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿A quién se debe sujetar la iglesia? A Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. He hecho esta pregunta cientos de veces en las reuniones de pareja. ¿Qué es más difícil, amar o sujetarse? Las mujeres dicen sujetarse, pero Cristo no se sujetó. Cristo dio su vida por la iglesia. Hoy en una ocasión, una predicación de Paul Washer, predicador duro. Y Paul Washer hace una narrativa de que una parejita iba con sus 3 hijos en un botecito y los rodearon unos tiburones y la barquita se hundía. Tú tienes que salvar la barquita para que no se hunda. ¿A quién tú tiras? ¿A los niños o a la esposa? Si es por orden, debe tirar a los niños y preservar a la esposa. ¿Por qué? Porque la esposa y tú son una sola carne. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén.
Nadie dijo amén. Si hablamos de sujeción, la mujer sujeta, es mucho más fácil que el hombre amar. Porque el hombre que ama está dispuesto a dar su vida por su esposa. Está dispuesto a pagar por su esposa, a sacrificarse por su esposa, a romperse el espinazo por la esposa. La mujer a someterse a su marido. No vamos a tocar ese tema porque es un tema de conflicto. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. Eso hace Cristo con la iglesia, con la eclesía, con los llamados. Los sustenta y los cuida. No porque tú eres mejor que los demás, sino porque tú eres llamado de su nombre. Dios te llamó a un pacto y Dios en su pacto lo va a cumplir. Te va a cuidar, te va a sustentar y te va a guiar porque Él es fiel al pacto. Amén. Benditos sean los que entienden el llamado. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Es un misterio. Cristo está en el cielo, la iglesia está en la tierra. Pero ¿qué es la iglesia en la tierra? ¿Sabe lo que es la iglesia en la tierra? ¿Cuántos saben lo que es la iglesia en la tierra? Quizá algunos ya tengan la idea así. La iglesia es la continuidad del ministerio de Cristo. La iglesia es la continuidad del ministerio de Cristo. Si Cristo predicaba, ¿qué hace la iglesia? Si Cristo oraba, ¿qué hace la iglesia? Si Cristo echaba a los demonios, ¿qué hace la iglesia? Si Cristo sanaba a los enfermos, ¿qué hace la iglesia? Si Cristo establecía el reino, ¿qué hace la iglesia? Establecer el reino, porque eso es la iglesia, el cuerpo de Cristo, sujeta a Cristo. Amén. Pero para poderlo hacer hay que entender primero. Diga conmigo, para poderlo hacer hay que entender. Si usted llegó a 1 Corintios capítulo 12, lo vamos a leer enterito para que lo podamos entender. Amén. Dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos a, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno según, en particular, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, ¿cómo es el cuerpo? Uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Se llama bautismo en el cuerpo. Hay 3 tipos de bautismo, si usted no lo sabía. 1, bautismo en el cuerpo. 2, bautismo en el agua. Y 3, bautismo en el Espíritu Santo. El primer bautismo es en el cuerpo. Cuando usted recibe a Cristo, usted es injertado en el cuerpo de Cristo. Muy importante. 15, dice, así, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo según como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios.
Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, de manera que si un miembro padece, todos padecen. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se regocijan o se gozan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Hemos entendido eso? Ahora mire lo que dice Pablo al final. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad los mejores dones, mas yo os muestro aún un camino más excelente. Hablando del amor, capítulo 13. Pero Pablo está haciendo una alegoría a lo que es la iglesia. Si uno sufre, ¿qué es lo que dice? Todos sufren. Si uno se goza, todos se gozan. Por lo tanto, en la iglesia debe haber tanto la misericordia para el necesitado como el gozo para el que le está yendo bien. Si a un hermano le va bien, celébrelo. Si un hermano está en necesidad, ayúdelo. ¿Necesita solamente dinero? No, siempre la mentalidad humana es eso. Hay gente que no necesita dinero, pero necesita oración. Necesita oración, necesita dirección, necesita sabiduría. No siempre vamos a materializar las necesidades. Hay quienes necesitan afecto. Tienen que comprarlo muchas veces. Hace muchos años hablé de eso, de lo que se llama hijos prostituidos. Nosotros queremos comprar a los hijos, dándole cosas. Y cometemos tremendos errores. Porque el día que no le podamos comprar, ese día nos dejan de querer. No siempre hay que decir que sí. Hay momentos hasta que Dios dice no. ¿Sabe por qué? Porque para Dios es más importante lo que somos que lo que tenemos. Nosotros creemos que dándole todo a los hijos le estamos haciendo un bien. Hay que enseñarlo a que se ganen las cosas. Hay que enseñarlo a vencer obstáculos. Dándole todo, los vamos maniatando y los vamos malformando, malcriando, a un nivel que creamos monstruos en nuestras propias casas. Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Si el mismo Dios nos mueve a misericordia cuando hay necesidad, también nos mueve a gozo cuando hay alegría. Si un hermano le está yendo bien, no diga que está robando, no diga que está pegado con el gobierno, no diga que está haciendo negocios raros. Celebre que le está yendo bien al hermano, gloria a Dios. La bendición de mi hermano es mi bendición. Pero mi hermano está en aflicción, yo estoy en aflicción con él también. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y si uno se goza, todos nos gozamos. Si uno se alegra, todos nos alegramos. Si uno está bendecido, todos somos bendecidos. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de Cristo. No puede ser posible que usted se maje el dedito de los pies y la mano estén aplaudiendo. Lo más probable es que si usted se maja el dedito de los pies, las manos van ahí. ¡Ay! Estaba desayunando con mi esposo en un lugar y no me di cuenta de que había una parecita ahí al lado. Y cuando me paré, ¡pum!, me di en la rodilla. Mano, y lo primero que mi mano hizo fue sobarme la rodilla. Y mi boca, ¡ay! Y después que yo veo chorro de sangre bajando, sí, fue un golpe fuerte. Buscar de una vez una gasa y limpiarme y mi esposa echarme azúcar y buscar la manera de tratar que el sangrado no fuera profuso. Si uno se duele, todos se duelen. Tenemos que ser movidos a misericordia. Tenemos que pensar que hay hermanos en necesidades. Quizás yo no pueda suplir su necesidad material, pero puedo orar para que Dios lo bendiga.
Puedo orar para que Dios le abra puertas. Puedo orar para que Dios le anime. Puedo orar para que Dios le abra el entendimiento. Puedo orar para que Dios le dé sabiduría. No puedo suplir la necesidad material, pero puedo suplir la necesidad espiritual. Orando los unos por los otros, sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Oro para que mis hermanos le vaya bien. Oro para que mis hermanos sean levantados. Oro para que mis hermanos sean usados en el nombre poderoso de Jesús. Pero también si puedo y tengo la manera de meter la mano en los bolsillos, ver a mi hermano en necesidad, toma mi hermano, porque si tú estás bien, yo también estoy bien, en el nombre de Jesús. La iglesia primera no tenía necesitados, ¿sabe usted por qué? Por dos razones. Uno, porque pensaba que Cristo venía de una vez, compartían todos. Y segundo, ellos se veían tal el uno para el otro, que si tú necesitabas y yo tengo, tú no necesitas porque yo tengo. Hoy la iglesia se ha aislado tanto que nosotros no sabemos cómo vive cada quien. En aquellos tiempos la iglesia sí sabía cómo vivían cada quien, porque tenían particularidad común, eran en común. Los tiempos han cambiado bastante y nosotros todavía estamos bien. Hay países donde tú no sabes ni dónde vive el pastor, ni sabes hasta el número del pastor, por realidades sociales. Pero la iglesia en aquellos tiempos era tan unida que comían juntos, que celebraban juntos. Y el testimonio de unidad de la iglesia provocaba un impacto hacia afuera, que los de afuera querían vivir como ellos. Amado, yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de una iglesia que llore con los que lloran y que se ríe con los que se ríen. Una iglesia que celebra que a los hermanos le está yendo bien. Una iglesia que celebra que los hermanos se están graduando, que los hermanos están proyectándose, que los hermanos se están expandiendo. Una iglesia que llora cuando un hermano está en dificultad también. ¿Por qué? Porque eso es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe que hoy mi oración, mi ruego, mi súplica, mi clamor a Dios es que tú puedas despertar a ser eclesía? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo usar un teclado como un cualquiera, yo soy eclesía. Que yo no puedo ser un profesional cualquiera, yo soy eclesía. Que yo no soy un esposo cualquiera, yo soy eclesía. Por ser eclesía me compromete a dar un nivel superior. No sé si me comunico. Yo no quiero ser el común denominador. Yo quiero ser lo que Dios dice que yo soy. Y dar el grado para el cual fui llamado. Yo no fui llamado a dar un mal testimonio como esposo, ni como padre, ni como vecino. Yo fui llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Yo fui llamado a alumbrar en un mundo que necesita que se levanten hombres y mujeres llenos de luz, porque la luz en medio de las tinieblas es que se necesita. Si usted encendiera un fósforo aquí, ¿marcará la diferencia? ¿Marcará la diferencia un encendedor aquí? No. Pero donde no hay luz, sí. Ahí sí marca la diferencia. Nosotros aquí nos equipamos, aquí nos consolamos, aquí nos estimulamos, aquí crecemos para salir al mundo a decir lo que somos, no con palabras, sino con acciones. Yo te di algo en tu mano. ¿Lo tienes todavía? ¿Lo puedes mirar? ¿Te bendice esa palabra? ¿Te bendice? ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿tú crees que esa palabra podría bendecir a otro? ¿Tú crees de verdad? ¿Qué tal si hoy bendecimos a alguien? ¿Qué tal si hoy bendecimos a alguien? 30 dijeron amén. ¿Sabe por qué no nos expandimos? Porque no compartimos lo que tenemos. Amados, los misterios de Dios son insondables, imperceptible la razón. Dios da pan al que come, semilla al que siembra. Y nunca escaseará la mano del dador alegre. No tiene que ver con materia otra vez, para que no confundamos gelatina con vaselina. Por más de 20 años en este púlpito he dicho esto y lo repito y lo repito y lo repito. Nunca he ido a la radio con un bosquejo. No significa que los pastores tienen que ir igual que yo. Lo único que voy es con el corazón dispuesto a dar lo que Dios me dé. Sea exhortación la doy, sea corrección la doy, sea confrontación la doy. ¿Por qué? Porque lo que tengo doy. ¿Sabe qué?
En 20 y tantos años en la radio nunca me ha faltado una palabra en mi boca. Siempre ha habido una palabra, siempre. ¿Sabe por qué? Porque yo no voy a pensar en lo que yo tengo, yo voy a pensar en lo que voy a dar. Si pensáramos en dar, en la mentalidad eclesía, la mentalidad dadora, tendríamos alrededor nuestro personas que expectan de nosotros una palabra de aliento. Suelta la palabra, di la palabra, impón las manos, consuélame, dirígeme, oriéntame. Pero hay un conflicto en la iglesia. ¿Cuál? A la iglesia hay que orientarla, porque está desorientada. Tan desorientada que la iglesia busca lo suyo. Dame, bendíceme, ayúdame. Y Dios dice, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Dame un motivo para bendecirte. Si tú me bendices, hay el espíritu de Ana. Ana, una mujer estéril, que para los judíos era una maldición la esterilidad. Una maldición, una mujer estéril, una maldición. Sin embargo, Ana lloraba todos los años en el templo por un hijo a Dios. Hasta que le hizo un voto al Señor. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti y será tuyo mientras viva. Y Elí, que era un sacerdote ciego que no tenía visión, miraba a esta mujer quebrantada de espíritu en el altar, llorando como una Magdalena delante de la presencia de Dios. Y lo que el sacerdote atinó a decirle fue: mujer, digiere tu vino. Oiga, qué mentalidad sacerdotal. ¿Sabe lo que le dijo ella? Señor, tu sierva no es una mujer atribulada, tu sierva no es una mujer ebria. Soy una mujer atribulada de espíritu, no tengo hijos. Señor, no me juzgues así. Y el único momento que Elí tuvo lucidez fue ese, que le dijo: conceda a Jehová la petición de tu corazón. La bendijo. Y al año se acordó Jehová de Ana. Y concibió Ana. Quedó embarazada. Y tal como Ana había prometido a Dios, le dijo a su esposo Elcana: yo le prometí a Jehová que si me daba hijo, sería de Jehová mientras viva. Y Elcana era un sacerdote fiel. Sería bueno un día estudiar Elcana, ver qué varón es de hombre, era este hombre. Le dijo: cumple a Jehová tu promesa. No le dijo: tú te estás poniendo loca, mujer. Tú eres estéril. Tu primer hijo se lo vas a dar a Dios. Ella dijo: no, es que si tengo hijos fue porque Dios me lo dio. Mi gozo es dedicárselo a Él mientras viva. Y lo destetó. Después que lo destetó, lo llevó al templo, le hizo un efod, llevó un buey y una barrica de vino y se lo llevó a Elí. Y le dijo: mira, este niño fue por el cual yo oraba. Jehová me lo concedió, se lo traigo a la casa de Jehová para que sea de Jehová mientras viva, sea de Jehová. Y lo dejó en el templo. Y cada año lo visitaba para cambiar el efod. Y Samuel creció en la casa de Dios hasta el día de su llamamiento. ¿Sabe qué? Dios le dio 5 hijos a Ana después. Pero no le negó su primogénito. Nosotros no tenemos más porque damos poco. Y no me confundas gelatina con vaselina. Yo no te estoy hablando de dinero. No tenemos más palabras porque damos poca palabra. No ganamos más almas porque damos poco evangelismo. No tenemos más discipulados porque no nos enfocamos en discipular. La iglesia se ha acomodado al culto. Estoy cómodo. Me gustó el mensaje, no me gustó porque me puso a hacer algo. No me gusta que me pongan a hacer nada. Mi deseo es simplemente llenarme. ¿Y sabes qué? Pastoralmente hablando, eso es un error. Si las ovejas se engordan al nivel donde no puedan sostener su peso, se desriengan. Se les rompe la cadera. Las ovejas hay que trasquilarlas. Hay que ponerlas a hacer ejercicio, porque si no se desriengan. ¿Aló? ¿Usted está entendiendo un poquito? ¿Crees tú que tú puedes bendecir a alguien con esa palabra que tienes en la mano?
crees tú que puedes ir y decirle, mira, pensé en ti desde esta mañana? Me la dieron para mí, pero yo la tengo en mi corazón. Quiero que tú la tengas también. No tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy. Quisiera hacer una pregunta pública. ¿Alguien se dispone a bendecir a alguien aquí? Levántame tu mano y di, yo quiero bendecir a alguien. Con esa palabra que tienes en la mano. ¿Sabe qué es eso? La eclesía. Moviéndose. La eclesía que ve al cojo en la puerta del templo de la hermosa y le dice, levántate y anda. Y lo toma de la mano y lo entra al templo. Hay muchos que son invitados, otros se ofrecen voluntariamente. Los que se ofrecen voluntariamente son aquellos que por alguna razón u otra Dios los trae aquí sin que nadie los haya invitado. Pero tal cual o tal el otro lo propuso Dios. Si alguien te invitó, Dios puso en el corazón que te invite. Si nació en tu corazón, Dios puso eso en tu corazón también. Los dos son válidos. Pero si la iglesia se mueve en dirección a la eclesía y dice, yo me voy a salir de un sistema que me ha amarrado por años. ¿Cuál? Conformismo. La zona de confort. Yo me siento cómodo, no hago nada, no sirvo en ningún ministerio, no ayudo, apenas voy y canto los domingos, doy una ofrendita y me voy para la casa y ya fui a la iglesia. No, viniste al templo. La iglesia eres tú. Ahora, como iglesia, ¿tú crees que ese es tu trabajo? Venir, canté, oí la predicación, di una ofrendita y me fui a la casa y viví la semana en Belén con los pastores. No. Iglesia es iglesia 24/7, 24/7. No se separa. Soy empresario, sí, pero soy cristiano primero. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo muera dejaré de ser empresario, moriré como cristiano. Soy ingeniero, sí, pero soy cristiano también. ¿Qué significa eso? Que el día que yo muera, el título se va a quedar en la tierra y el cristiano va a subir al cielo. Si tú te lees Isaías 35, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Cuando dice Isaías 35 eso, no dice ciertamente volverán los ingenieros, los doctores, los licenciados, los administradores, los profesionales, los empresarios. No, dice volverán los redimidos de Jehová, los lavados por su sangre, los sellados por el Espíritu Santo, los que entendieron el diseño. Eso volverán. Tu fe no anula tu profesión, tu fe no anula tu empresa, tu fe no anula tu capacidad. Muy por el contrario, tu fe la robustece. Si en tu currículo de vida, si en tu hoja de vida, tú eres tal o cual profesión y tú pusieras antes de nacida de nuevo, yo no sé si alguien aquí podrá hacerlo, se atreverá a hacerlo un día, porque muchos juzgan que eso no tiene valor en el contexto profesional. Déjame decirte que va a llegar la hora de que sí va a tener valor, porque ya muchos se gradúan, pero no tienen nada de integridad. Pero cuando tú pongas licenciada en Derecho, maestría en tal cosa, posgrado en tal cosa, tal y tal cosa, tal idioma, licencia de conducir, manejo Excel, Word, esto, lo otro. Nacida de nuevo. Mira, amado, cuando el que lea ese currículum vea y diga, ven acá, explícame esto. ¿Qué vaina es esta? Hay dos palabras que el dominicano no puede dejar: vaina y cosa. Porque ¿qué es una cosa? Una vaina. ¿Y qué es una vaina? Una cosa. Entonces, ¿tú me puedes explicar qué es esto? ¿Por qué tú pusiste aquí de que ingeniero en sistema, maestría en alta gerencia, esto y lo otro, esto y qué sé yo cuánto, manejo de esto, español, licencia americana, qué sé yo cuánto? Esto? ¿Y qué es esto de nacido de nuevo? Explícame. Es que mire, ese título
No es un título que uno se inscribe, a uno lo inscriben. Eso no fue algo que yo peleé por él, fue Cristo que peleó por mí. Me dio un nuevo nombre, me inscribió en el libro de los cielos, me dio su Espíritu Santo y soy temeroso de Dios. Pero explícamelo en otro sentido, en otro lenguaje. Bueno, que por ser nacido de Dios, Él me ha enseñado lo que es la obediencia y el respeto a la autoridad. Todos los títulos que tengo son terrenales y profesionales y son ciertos, ninguno son falsos. Pero este me compromete a mí a honrar a Dios delante de usted. Mano, ¿tú crees que un profesional que presenta un currículo así le van a decir que no? Desde ahora en adelante pongan en su currículo nacido de Dios, nacido de nuevo. Pero asegúrese que usted de verdad nacido de nuevo. No esa cosa que usted ponga nacido de nuevo y dé un mal testimonio y después diga, mira de que nacido de nuevo, hijo del diablo. ¿Alguien está acá? Amados, el fundamento de la iglesia está firme y no será movido. Cristo es el fundamento de la iglesia. Pero eso es la iglesia que anda conforme, de acuerdo y según Cristo es cristiana. La iglesia se llamó cristiana por primera vez. Si usted algún día lo analiza o lo busca en la Biblia, lo va a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Hechos capítulo 11 ahí mismito, versículos 25 y 26. Estamos ya prácticamente en la recta final. ¿Llegó? Dice la palabra de Dios. Hechos 11, 25, 26 dice: después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo de Antioquía. Y se congregaron allí todo un año ¿con qué? Con la iglesia. Algo que me interesa que usted entienda, que la iglesia en aquellos tiempos no se refería a un número, sino a los convocados. Podía ser un número pequeño. El miércoles le voy a enseñar un poquito sobre eso para que usted entienda que iglesia no determina el número de gente. Y dice, versículo 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuándo fue la primera vez? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pregunta, ¿quién le llamó cristiano? ¿Quién? ¿Quién? Los de afuera, señores. Es que no hay necesidad de presentarse como cristiano. Hay que vivir como cristiano. Los de afuera te distinguen. Punto. Tú no necesitas sacar un credencial y decir, no, yo soy cristiano, mira, yo pertenezco a la iglesia JKLN. No. Vive como cristiano y deja que el Señor dé testimonio de ti. El que tiene ojos verá. El que tiene su oído oirá. Y el que tiene corazón respetará. Porque el cristiano no se hace. El cristiano nace. Nace del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se puede esconder. Donde quiera que vaya, va contigo. Tú no puedes dejar tu cristianismo el domingo en la iglesia y el miércoles lo recoge. No, eres cristiano 24/7. 30, 40, 200, 400. El fundamento de la iglesia está firme y no se mueve. Se llama Jesucristo el Señor. Por eso la iglesia, cuando camina en el diseño de la cabeza, es inconmovible también. La iglesia no se mueve. Si se mueve es para predicar. La iglesia no cambia el diseño. Venga conmigo, Efesios capítulo 2. Vaya después del libro de los Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses 2, 19-21. Dice la palabra de Dios. Efesios
Dios eterno, ayúdanos. Ten misericordia, Señor. Efesios capítulo 2, 19-21. Palabra del Señor. Vamos a leerlo del 17, para que podamos entender el contexto, del 17 al 21. O hasta el 22, y le damos la ñapita. ¿Le parece? Amén. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Hablando de Jesús. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El fundamento es el mismo. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es nuestro Dios. Jesús reveló a la paternidad de Dios y reveló el camino al Padre. Jesús ofreció su vida en propiciación por nuestros pecados. Se dio a sí mismo por nosotros, por nuestro rescate. Ahora somos de Dios. Ahora cumplir su propósito es nuestro deber. ¿Cuál? Caminar según Él anduvo. Ser según Él fue y según Él es. Caminar en la disposición de obediencia. Amados, no fuimos llamados para discutir con Dios. Fuimos llamados para obedecer a Dios. El gran conflicto sigue siendo que seguimos peleando con Él. Tarde que temprano vamos a perder. Conviene la obediencia a su casa. Conviene la obediencia al propósito. No cuestione por qué a algunos les va mejor o por qué algunos crecen. La respuesta es simple. Muchos han dispuesto el corazón, otros han bloqueado el corazón. La disposición le facilita a Dios cumplir el propósito. Si disponemos hoy y hacemos como Daniel, joven, entendido de que iba un momento difícil para su vida, pero Daniel dijo en su corazón, no me voy a contaminar con la comida ni la bebida del rey. ¿Y sabe qué? Dios lo ayudó. Si aparece hoy un Daniel aquí que diga, no me voy a contaminar, Dios te va a ayudar. El Espíritu Santo pondrá en ti el cerco, el temor para no transgredir su ley y sus mandamientos. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Él no te va a dejar solo en el día de la prueba. Solamente que Él ve en tu corazón hay deseo. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero ser fiel. Yo quiero dar el grado. Señor, ayúdame. Ayúdame. No tiene que ser un orador elocuente. No tiene que ser un evangelista de fuego. Solamente un corazón sincero como aquel publicano que diga, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Alguien necesita ayuda acá? Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.